La Iglesia Evangélica Independiente Getsemaní y sus obras presentan su programa Un Mensaje de Esperanza. Dios les bendiga, amigos y hermanos en Cristo que me escuchan. Este es su programa de radio, Un Mensaje de Esperanza. Les habla su hermano en Cristo, Víctor Sotelo García, pastor de la Iglesia Betania en Huajinclán, Morelos. El tema de esta mañana, el proceso de la salvación. Nuestra lectura bíblica está en Romanos 10, versículo 13 al 15, que dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. He aquí un texto que nos muestra el camino del Señor de una manera sencilla. Un texto que para muchos ha sido como un salvavidas en medio del naufragio. Palabras de consuelo y esperanza para pecadores perdidos. Encontramos que la invocación del nombre de Dios, la confianza en Dios y el reconocimiento de Dios es lo que realmente salva. Nuestro texto dice todo aquel. Son palabras muy extensas que abarcan a todo hombre, a los de todas clases, y hasta que aquel que por su bajeza parece estar excluido de todas, o al que por sus privilegios parece ser de todas las clases. Estas palabras son tan sencillas que cualquiera, por más ignorante que sea, las puede comprender, sin necesidad de un teólogo, para interpretarlas. Esta frase, todo aquel, señala una gran esfera. Es como una gran red que atrapa a los hombres entre sus mallas. ¡Qué palabras tan extensas! Nuestro texto dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor. Cualquiera puede invocar el nombre del Señor. Muchos han aclamado al Señor en momentos de aflicción o de peligro. Dice aquí que será salvo. Una palabra segura. No hay confusión, no hay imprecisión, no hay duda, no hay incertidumbre. Las promesas humanas son tan débiles, pero cuando Dios dice será salvo, es más firme que las montañas. Tan cierto como que Dios existe. El Señor no se ha equivocado, no revoca su declaración. Tenemos pues en estas palabras un remedio maravilloso, sencillo y abundante contra el pecado. Pero la dificultad reside en hacerlo llegar a la gente que lo necesita. Este es el dilema que nos presenta San Pablo, y lo expresa en 4 necesidades. No hay oración verdadera sin creer, porque nuestro texto dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Solo por la oración de fe podemos ser salvos. ¿Cómo podríamos orar si no creyéramos? ¿Cómo recibiríamos respuesta a nuestra oración? Si alguien pide la salvación, es porque cree que necesita ser salvo. Si alguien pide la salvación, es porque cree que hay un medio de salvación y también un Salvador. Puede ser que tú no tengas mucha fe, pero debes tener algo de ella. Debes tener fe para pedir a Cristo que te salve. Pues dice la palabra del Señor que es necesario que nos acercamos con fe. Dice en Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Aunque tu fe sea débil, el Señor te dirá: tu fe te ha salvado, vete en paz. La fe que llega detrás de Cristo y toca el borde de su manto. La fe que pone la necesidad, la enfermedad, por más obstáculos que haya, sin vacilar ante la mirada del Cristo sanador. Si elevas una oración verdadera de corazón, hay al menos una sombra, un color real de fe en tu alma. Si no, ¿cómo invocarías a aquel en el cual no habías creído? ¿Invocarías la ayuda de una persona si dudas que pueda o tenga la voluntad de ayudarte? Cristo puede y quiere oírte. Cuando oramos invocando la misericordia de Dios, lo hacemos creyendo que nos oye. Nunca pedimos a la nada. Nuestras peticiones deben ir mezcladas con fe. Cuando oremos, pidamos con fe para recibir. Como dice en Mateo 9:29, entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecha. Y aquellos hombres recibieron su sanidad. Es probable que nuestra experiencia sea semejante a la del hermano Moody, un predicador de Chicago, que escribió lo siguiente: le pedí a Dios fe, y creí que algún día llegaría la fe y me derribaría como por un relámpago, pero parecía que no llegaba la fe. Un día leí en Romanos 10:17, donde dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Había cerrado mi Biblia y orado por fe. Después abrí mi Biblia y comencé a estudiar. Y mi fe ha aumentado continuamente desde aquel entonces. La aumenta paso a paso el Señor. Cuenta una historia que un grupo de turistas en la región montañosa de Escocia quería apoderarse de algunos huevos que estaban en un nido situado en un lugar inaccesible frente a un precipicio. Trataron de convencer a un niño que vivía por ahí, cerca, de que podía bajar hasta donde estaba el nido si le ataban a una cuerda que sería sostenida por ellos desde arriba. Le ofrecieron una gruesa suma de dinero, pero como era gente desconocida, el muchacho se negó a bajar. Le prometieron que no le pasaría nada, pues ellos sostendrían firmemente la cuerda. Por fin el muchacho dijo: la única condición que pongo para bajar es que sea mi padre el que sostenga la soga.
Cierto ministro dijo una vez: los hombres no confían en los extraños. Yo necesito conocer a una persona antes de depositar en él mi confianza, pero hace 40 años que conozco a Dios y cada día tengo más confianza en él. Encontramos también aquí que nadie cree sino oye, pues nuestro texto dice que cómo creerán en aquel de quien no han oído. La palabra oír tiene un sentido muy amplio. Leer es una manera de oír, no solamente escuchar con el oído, pero de alguna manera debemos llegar al conocimiento de la verdad. Y no se puede conocer lo que no se ha oído, ni leído, ni aprendido. La verdad debe ser presentada para ser conocida. De otro modo no es posible llegar a creerla. Pero nuestra fe no debe ser como la de un hombre, que cuando le preguntaron qué creía, dijo que creía lo mismo que creía la iglesia. Bueno, ¿pero qué cree la iglesia? Pues cree lo mismo que yo. Bueno, ¿pero qué cree usted y qué cree la iglesia? Pues creemos lo mismo. Y no lo sacaban de ahí. Claro está que esta clase de creencia no contiene ninguna clase de fe, sino ignorancia absoluta y nada más. ¿Cómo creerán? Para poder creer una cosa, es necesario conocerla del todo. ¿Cómo podemos tener fe? ¿Decir tranquilamente que vamos a esforzarnos para creer? No. Supongamos que yo les diga que mañana va a haber un sismo de 9 grados en la escala de Richter en la Ciudad de México. Quizá alguno diga que quisiera creerlo. Esto no se consigue por un esfuerzo mental. Buscarían pruebas que confirmarían lo que yo digo, o esperarían a las noticias de mañana para convencerse si es cierto o no lo que yo digo. Entonces, no es solo un acto de voluntad lo que trae fe. Cuanto más a menudo oigas el Evangelio, tanto mejor para ti. Si no eres salvo, habrá una esperanza de que llegues a creerlo. Puede ser que insensiblemente penetre en tu corazón. La verdad de la palabra de Dios se debe escuchar y entender a la vez. Escucha como si yo estuviera explicando cómo ganar una fortuna en 10 minutos. Creo que muchos, si no es que todos, se acercarían más y pararían la oreja, tomarían nota de todo lo escuchado. Pues oigamos de esta manera el Evangelio, pues es más valioso que cualquier riqueza. El Evangelio involucra el alma del hombre, involucra su salvación, la dicha eterna o la eterna condenación. Óyelo con frecuencia y óyelo bien. Trata de oírlo de tal manera que lo comprendas. Esfuérzate en comprender la verdad y compruébala por experiencia. Escucha resuelto a creer y conocer, con el solo deseo de enterarte de principio a fin y con detalle, y así conocer lo que crees. Si estás preparado de esa manera, creerás. Oye lo que Dios ha enviado para tu corazón. Oye la palabra que te habla de Cristo, del cielo y de cómo llegar allí. Oyéndolo estás en camino de creerlo. El Señor terminaba sus mensajes diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Pero también no se oye el Evangelio si no hay quien lo predique. Porque nuestro texto dice: si no hay quien lo predique. Pues prediquemos nosotros. Alguien tiene que hacer conocer la verdad a los hombres. Si no hay quien lo anuncie, no llegarán a conocer la verdad de que hay un Salvador. No aprenderán si no hay quien enseñe. Nadie lo conocerá si no hay quien lo dé a conocer. ¿Quién pues predicaría el Evangelio? Sorprende ver que algunos cristianos se entusiasman tanto en las cuestiones de política, social, laboral, ganancias personales, pero que no saben hablar de Cristo. Tal vez alguno diga: yo creía que esto era el trabajo del pastor. Es cierto, pero también es una tarea para todos los cristianos. Es deber y un privilegio ejercer esta bendita función. Todos debemos anunciar el Evangelio, de toda forma posible, a todo el que esté a nuestro alcance. No es necesario poseer grandes cualidades. La Biblia no dice cómo irán si no hay un predicador popular o un gran teólogo que les predique. Muchos estarían perdidos si no fuese posible salvarse sin oír a un predicador de grandes dotes oratorias. Se cuenta que el gran predicador Carlos Spurgeon se convirtió por la predicación de un hermano que no era ministro del Evangelio. Aprendió teología de una cocinera anciana que platicaba cosas profundas de Dios. No se requiere preparación universitaria para poder predicar el Evangelio. Hay hermanos de poca instrucción académica, pero saben traer almas a Cristo. Si anunciamos el Evangelio, estamos libres de toda responsabilidad. Si se pierden las almas, después, no será por no haber oído. Si no puedes hablar, regala un folleto, una Biblia, a fin de que se conozca el Evangelio. Qué lástima que haya personas a nuestro alrededor que vivan y mueran sin haber oído el Evangelio, porque hombres que creen son hombres salvos. Pero también no hay predicación eficaz si no es enviado el predicador. Porque Pablo pregunta: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? El que es enviado, en primer lugar, es alguien que ha recibido el mensaje. El mensajero no habla su propio mensaje, no habla lo que quiere, lo que se le ocurre. El mensaje ya está dado en la palabra de Dios. Uno que es enviado, antes de mandarlo, se le dice lo que ha de hablar. Recibe de Dios el mensaje que ha de llevar. No es un mensaje que lo concibe en su corazón o en su mente, no lo elabora en su mente. El que predica es portador del Evangelio y lleva el mensaje de la reconciliación por medio de Cristo, el Evangelio de la paz, del perdón abundante, el Evangelio del arrepentimiento, de la sana doctrina, de la vida eterna, de la salvación. El Evangelio te invita a confiar en el Dios manifestado en carne, en el que derramó su sangre en la cruz
y pagó el rescate de tu alma. Cristo ha hecho por ti todo lo necesario. Te salvará y te llevará a su diestra. Estas son las buenas nuevas de paz con Dios, pleno perdón de todos tus pecados y renovación de corazón para que puedas ser nueva criatura en Cristo Jesús. Cristo te dará la fortaleza para que puedas luchar contra el pecado y el poder para ser hecho hijo de Dios, heredero del cielo. Por eso dice en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y también el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si tú aceptas a Cristo, serás guiado por el Espíritu Santo en tu vida cristiana. Debes de creer en Cristo, debes de acudir a Él. Acércate, recibe su oferta de paz, de gracia, de vida eterna. Renuncia a tu pecado, renuncia a tu vida de desobediencia, de rebeldía, y vuélvete a Dios con todo tu corazón. Que Dios te bendiga. Creo en ti, como creo en el sol, que me da su calor. Creo en ti, oh bendito Jesús, pues me das tu amor. Creo en ti, porque si no creyera, mi alma huérfana fuera, y en mi vida no habría ni la luz ni el amor. Al mirar las bellezas de tu magna creación, creo en ti cuando escucho el reír de tu gente feliz. Sigo las penas de los míseros parias que hasta ti se acercan en sus ansias de amor. Agradecemos su atención a nuestro programa Un Mensaje de Esperanza. Le invitamos para que nos siga escuchando todos los días por esta misma estación, 88.5 de FM, a las 6 de la mañana, después de escuchar el himno nacional. Su programa Un Mensaje de Esperanza. Gracias por su atención. Dios les bendiga.